tradotto in italiano perché stiamo parlando di un prodotto italiano. È stata una sorpresa per me, come penso sarà per voi. Questo dizionario in lingua italiana è stata una piacevole sorpresa sicuramente, e vi invito a vederlo perché è estremamente interessante, soprattutto per noi che viviamo qui nel paese, conoscere un po' di più la storia di questo paese. Io sarò breve, ho già finito, già terminé, avevo promesso che era breve il discorso. Dejo e lascio a parlare a chi di dovere, che vi spiegherà un pochino il concetto. Sicuramente prima di tutto un enorme piacere abbiamo hecho un record, el presidente 2 veces en 8 días en Capuchino, para que sepa. Bienvenido. Buenas noches. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y de sus iniciativas, la editorial Funglode y el Diccionario Cultural Dominicano, les damos la bienvenida a esta presentación. Agradecemos grandemente a don Claudio y a todo el equipo del Capuchino que siempre nos abre las puertas, sea aquí o sea en las instalaciones de la Fundación, para todas las actividades. El día de hoy vamos a compartirle la iniciativa Diccionario Cultural Dominicano, una obra de Jimmy Sierra, que fue puesta en circulación en el 2017, exactamente el 9 de octubre. Cuenta con más de 1.200 entradas donde se conceptualizan y describen personajes, palabras, instituciones, bailes, tipos de música, danzas, entre otros, que describen y reúnen todo lo que es el folclore y la cultura nacional. Y está puesto a la disposición para que las personas conozcan lo que es nuestra idiosincrasia. Una recopilación que ha sido bien recibida tanto a nivel nacional como internacional. Para comentar un poco sobre cómo se creó el diccionario, cómo don Jimmy y el grupo de colaboradores trabajaron en él y recopilaron todas las informaciones, vamos a contar con las pequeñas palabras de don Reinaldo Disla. Buonasera. Con Jimmy yo hice teatro, hice radioteatro, muchísimos tipos de actividades literarias. Y la última así de envergadura que llevó mucho tiempo fue el Diccionario Cultural Dominicano, donde colaboramos con él junto a otros colaboradores. Y aunque uno se divierta leyéndolo, no fue un trabajo divertido, sino es un trabajo de búsqueda, de hacer entrevistas, de conseguir datos biográficos, fecha de nacimiento. Las fechas de nacimiento fueron muy difíciles de conseguir, sobre todo con algunas personalidades, bailarinas, no querían decir su edad, y así. Pero cuando se trabaja con el teórico Jimmy Sierra, el trabajo, que podría ser aburrido, cansón, se tornaba divertido porque Jimmy convertía todo en una aventura. Jimmy no era un intelectual de escritorio, sino que uno aprendía con él y colaboraba con él caminando, andando por las calles, yendo a una entrevista, consiguiendo datos directos, y era así. Y bueno, yo creo que es un trabajo que en ese momento no pensábamos que iba a trascender tanto, de que iba a estar en italiano. Y oigo hablar ahí a Vilorio y a Julio Samuel de inglés y de francés. Es decir, que yo, al colaborar con Jimmy en esta obra, me siento muy orgulloso. Y también reconocer el impulso y el seguimiento que le ha dado Leonel Fernández a este diccionario, porque varias veces ha estado detrás de él, impulsándolo. Miren que vino aquí hoy. Y también escribió el prólogo. Así que yo no hablo más y que hablen otros.
Bueno, entonces, primero, buenas tardes para todos. Gracias por su asistencia. Es de verdad un orgullo para nosotros, primero como Fundación Global y sobre todo en mi caso como hijo del autor principal Jimmy Sierra, pues estar aquí hoy junto a ustedes. De verdad que la idea de que surge, ¿verdad? De donde surge entonces llevarlo al italiano, es bien curiosa, porque fue que entonces en Italia, en la ciudad de Milano, que mi padre junto al presidente Fernández, como siempre, estaba siempre juntos en los viajes, recibió un homenaje, un reconocimiento por parte de la Sociedad Humanitaria allá en Milán, y entonces surge entonces la idea ahí de llevar, bueno, si tenemos este apoyo en esta ciudad en Italia, pues cómo no, pues traducir ese texto de República Dominicana al italiano. Y es que yo creo que el diccionario cultural es eso, es como una especie de embajador ad vitam de la República Dominicana, porque en sus páginas pues está comprendido gran parte de la cultura dominicana. Entonces es de ese tipo de textos que de alguna manera llevan, invitan a conocer el país aún sin llegar, aún sin venir. Y yo creo que entonces para hablar del proceso, de cómo se llevó a cabo, ¿verdad?, esta obra en italiano, cómo se tradujo, pues yo creo que Nuri Gilorio es la encargada del proyecto en Italia, pues es la más indicada. Así que Nuri, todo suyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Soy Nuri Gilorio, activista comunitaria y bueno, soy dirigente allá en Milano, representante de la Fuerza del Pueblo. Para mí es más que un honor, un gran orgullo ser parte y poder lograr este proyecto que inicialmente hablamos en París, doctor, ¿se recuerda? Nació la idea, nos conocimos en París y yo le pedí al doctor que quería hacer algo para mantener la cultura de la República Dominicana viva, la identidad de los dominicanos que viven en el exterior, que todavía no estamos como muy integrados y como que salimos del país, pero que el país no sale de nosotros. Y la idea del Diccionario Cultural Dominicano, cuando yo conocí a don Jimmy, justamente para reforzar, darle un valor a la cultura dominicana, el doctor Fernández me recomendó activamente. Inmediatamente nos pusimos en comunicación para conectar y poder promover la cultura dominicana. Y que bueno, en ese momento el Diccionario Cultural Dominicano había sido inicialmente presentado aquí y decidimos presentarlo en Italia. Lo presentamos en Pavía, la presentación extraordinaria. Y bueno, a partir de ahí la idea era que ese contenido tan extraordinario que muestra nuestra identidad, donde están los personajes que formaron la historia de ayer y la historia viviente, y sobre todo para que todos los dominicanos del mundo que viven en el exterior pudieran conocer nuestra cultura y de qué somos, quiénes somos y nuestra gran identidad. Y era para eso, con ese orgullo, yo cuando vi ese libro, que lo leí, Dios mío, pero yo quiero que todo el mundo nos lea, que nos conozca quién somos, nuestra historia, nuestra raíz. Y la idea es llevarlo al mundo para que Italia, Francia, Estados Unidos, América, todos puedan conocer la cultura de la República Dominicana. Y para mí es más que un honor, un gran orgullo ser mediadora y ser portavoz de el diccionario. Y agradezco mucho al doctor Fernández por haberme concedido ese gran honor de representar su gran proyecto de la Fundación Italia. Estamos trabajando y este es el inicio de un tour internacional que haremos con el Diccionario Cultural Dominicano. Así que muchísimas gracias. Yo quisiera entonces aprovechar y preguntarte, Nuri, entonces para que ellos sepan cómo se llevó a cabo la traducción, quiénes trabajaron en eso, porque tengo entendido contigo de que fue un equipo. Así que por favor ahí. Bueno, el Acuerdo Nacional de la Sociedad Humanitaria, inicialmente lo hicimos virtualmente, donde participó las instituciones italianas, el señor Doni Rafuri estuvo presente, también Danilo Manera, que es el doctor profesor encargado de la cátedra de los dominicanos de la Universidad de Milano. La doctoresa Rosa María Grillo, que es una escritora muy reconocida en Italia, sobre todo en Salerno, y a partir de ahí ya habíamos presentado la virtualidad, ya el Diccionario Cultural Dominicano virtuales, y gracias a los acuerdos realizados con la Sociedad Humanitaria, con el Centro de Mediación Lingüística y Cultural, comenzamos a hacerlo en italiano porque, bueno, Italia es la cuna del arte, de la cultura. El italiano, por aquí, bueno, sabemos todos que se come muy bien y que la cultura es el máximo en Italia. Entonces decidimos hacerlo en Italia con ese acuerdo de colaboración con la Escuela de Mediación Lingüística y Cultural de la Sociedad Humanitaria, y ya estamos proyectando a seguir con los estudiantes. Ya esos estudiantes fueron el último año de mediación lingüística,
y ahora con el nuevo año vamos entonces a continuar con el inglés y el francés. Entonces los estudiantes se entraron dentro del personaje, estudiaron, no solamente fue un libro para traducirlo, sino para conocer la historia de la cultura de la República Dominicana, y eso tuvo un valor y un efecto muy especial. Bueno, entonces yo creo que ya para cerrar la participación, en nombre de la familia Sierra, yo quiero aprovechar para darle las gracias primero, Nuris, por este esfuerzo a ti que hiciste. Yo sé que en algunos casos bastante fuerte, porque hay que entender que un diccionario de 315 páginas traducido, que no solamente se traduce literal, sino que hay que interpretar algunos términos, dado que son regionalismos, llevó y conllevó un esfuerzo. Así que te doy las gracias en nombre de mi padre, porque de verdad sé que si él nos está viendo, como sé que así lo hace, está muy orgulloso de ver su texto que ha cruzado el Atlántico y se ha instalado en el viejo continente, comenzando con el italiano. Así que muchísimas gracias, Nuris, a ti, a todo ese equipo de Italia que realizó esta traducción. Sigo entonces con los agradecimientos con Idrialis Castillo, quien de verdad yo pido un aplauso, por favor, para Idrialis. Idrialis ha llevado a cabo también una labor titánica desde aquí, porque junto a Nuris coordinó primero la idea y le ha dado seguimiento. Y bueno, hoy incluso el mismo hecho de estar aquí corresponde a una iniciativa que tuvo Idrialis de seguir, porque siempre en vida quiso mucho. Cuando mi papá estuvo vivo, a mi padre lo quiso mucho, y mi papá a ella también, y eso me consta. Así que gracias, querida Idrialis, por eso. Estoy muy agradecido contigo en nombre de la familia. A Reinaldo Disla, que aquí se encuentra también el coautor del diccionario. También, por favor, un aplauso muy fuerte para el coautor, porque sin la versión en español no existiría la versión en italiano. Así que usted, junto a Héctor Martínez y a los demás coautores, primero hicieron y germinaron esta idea original en español, que luego fue traducida. Y cómo no dar las gracias al presidente Fernández, quien siempre ha estado presente y estuvo presente en proyectos que a mi papá se le ocurriese. Ese sí de apoyo siempre estuvo ahí, audiovisuales, cine. Entonces, ya en esta última etapa de su vida, también en los libros, en la escritura, tanto el diccionario como la novela Idolatría. Gracias por tanto, presidente Fernández. Sin usted, yo sé que muchas de estas cosas no hubiesen sido posibles, una de ellas siendo el diccionario. Así que muchas gracias, y por favor un aplauso fuerte también al presidente Fernández. Gracias en nombre de la familia. Bueno, pues como decía don Claudio, yo estoy como rompiendo un récord con la frecuencia que vengo el capuchino, ¿verdad? Y siempre me atrae la cultura. La última ocasión fue con motivo del Festival de Cine. Estábamos en el Teatro Nacional y cruzamos para acá para continuar la conversación. Bueno, y hoy es algo especial porque se trata de la puesta en circulación aquí, con ustedes, con representantes de la comunidad italiana, de un diccionario de cultura dominicana en italiano. Y como decía Idrialis en su intervención, cuando uno habla de cultura, habla de identidad, de nuestra identidad. Italia tiene una identidad histórica de alcance mundial. A la historia, y es el Imperio Romano, es hablar de Julio César, de Suetonio. Si estamos en el campo del derecho, el derecho romano es la base de todo, la base de la civilización moderna es Roma, es el arte, es Michelangelo, es Borrotti, es Maquiavelo, en fin, todo eso es Italia. Entonces Italia tiene mucho que enseñarle al mundo. Y nosotros en la República Dominicana estamos interesados también en que el mundo conozca lo que nosotros modestamente elaboramos en el ámbito cultural. Eso somos nosotros dominicanos, esa es nuestra historia, ahí está nuestro sentido de imaginación y creatividad expresada en nuestra cultura. Hay un hombre que ha sido fundamental en lograr todo eso, que es un viejo amigo llamado Jimmy Sierra, cuyo nombre real era Julio Samuel Sierra, pero todos le conocíamos como Jimmy Sierra, y él tenía un gran sentido del humor, y de todo se burlaba, y de todo hacía un sarcasmo y una ironía, y entonces todos le conocíamos como el teórico Jimmy Sierra. Ahora, Jimmy Sierra jugó un rol fundamental en mi generación, en la generación de Reinaldo y en muchos otros. Vivíamos en un barrio cerca de aquí, un barrio que se llama Villa Juana, relativamente cerca donde estamos,
pero corresponde a otro estrato social de la República Dominicana. Yo diría que en nuestra época era un barrio fundamentalmente de gente obrera, porque en esta Máximo Gómez está el inicio de la industria de la República Dominicana. Ahí está todavía Café Indubán, todavía existe. Está la chocolatera Embajador, pero más hacia allá existía la fábrica de pasta de dientes Colgate y estaban los Bonetti, ¿verdad? En la Manicera. Entonces, esa era la industria y las personas que vivían en Villa Juana tenían empleos en esas industrias. Trabajaban en Indubán o en la chocolatera, etc. Por tanto, no era un sector de gente que podemos decir pobres. Eran familias de obreros, de trabajadores. Y en eso surge, después de la muerte de Trujillo, 1961, un afán, un deseo de la juventud de esa época de conocer, porque la dictadura mantuvo al país desvinculado del resto del mundo. Cuando empezaron a llegar los exiliados dominicanos, que eran todos intelectuales reconocidos, el poeta Pedro Mir, y empieza a conocerse quién es Pedro Mir, y se convierte en el poeta nacional, con su gran poemario Hay un país en el mundo, y llega Juan Bosch, el escritor más prolífico y prestigioso de la República Dominicana, autor de novelas, autor de cuentos, autor de ensayos, y Jiménez Grullón, y en fin, llegan todos, se despierta en la República Dominicana, en la juventud de la época, un deseo por conocer, un deseo por saber. Y el país se va transformando y pasamos de una dictadura a una democracia. La democracia sucumbe rápidamente, intervención militar extranjera. Y claro, la política se mezcla con la literatura, se mezcla con el arte, se mezcla con el cine. Y los jóvenes que son atraídos posteriormente, diría yo, llegando a la década de los 70, también nos abrimos al mundo y queremos saber. Y ahí en Villa Juana teníamos una especie de tertulia que se celebraba en la calle, debajo de un poste de luz. Y ahí se reunían de noche 200 personas para dialogar. Tomaban un guacal de refresco, de Coca-Cola, sacaban las botellas, las ponían al revés y ese era el podio. Ahí se subían a hablar. Era nuestra especie de Atenas, ¿verdad? Y bueno, entonces la gente se subía, jóvenes se subían y dialogaban ahí y hablaban de todo. Hablaban de el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, de Martin Luther King, hablaban de la guerra de Vietnam, de lo que pasaba en República Dominicana y en el mundo. Los más jóvenes, yo tendría entonces 14, 15 años de edad, me acercaba a escuchar y escuchando aprendía. Y ahí veíamos siempre a Jimmy Sierra jugando un rol fundamental, de manera que fue el maestro de nuestra generación. Él fue un activista cultural. Fue la primera persona que nosotros sabíamos que alguien cercano podía escribir un libro, que teníamos un amigo que era escritor. Qué cosa más maravillosa, un amigo que es escritor. Y bueno, ¿cómo es posible eso? Y cuando veíamos que se le reconocía que Jimmy es un gran cuentista, decía el maestro Pedro Mir, pues nos sentíamos nosotros muy orgullosos de que éramos amigos de Jimmy. Entonces él nos llevó de la mano, él nos introdujo al mundo del arte, de la cultura, de que el mundo puede ser algo interesante si uno se preocupa por las ideas. A través de él conocimos pues el poder de las ideas y cómo literatura, cultura, cine se mezcla con política y cómo la política es el arte de servir a los pueblos. Y no solamente me intereso por mi país, me intereso por todo, me intereso por lo que pasa en toda la humanidad. Y se hizo de nosotros una frase de un italiano, de Terencio, nada humano me es ajeno. Y entonces, bueno, así nos formamos a la sombra y al calor de Jimmy Sierra. Y creo que tenemos aquí a Reinaldo Disla. Reinaldo Disla es una generación posterior a Jimmy, pero también de parte de sus discípulos. Y siendo parte de eso, Reinaldo Disla incluso se dedica a ser escritor de teatro y se desarrolla tanto que en Cuba le dan un premio por una obra de teatro suya. El título era Bolo Francisco. Bolo Francisco. Gana premio Casa de las Américas en Cuba, un joven dominicano que aprendió en Villa Juana, escuchando y leyendo, y a partir de ahí. Qué buena memoria, porque eso fue en 1985. Los otros días, porque el tiempo es algo increíble, la velocidad con que las cosas transcurren, y uno mira hacia atrás, pasó hace 30 años y uno cree que fue ayer, ¿no?
pero nos sentíamos todos muy orgullosos de que un compañero joven fue reconocido en Cuba por sus dotes de escritor de teatro. Y todo se aprendió en la calle, ahí en Villa Juana. Bueno, entonces Jimmy pues desarrolla una carrera como escritor de cuentos, como escritor de novelas, como conferencista, como organizador de talleres para formar jóvenes escritores y finalmente en el cine. Y fue él que me motivó a mí a tener interés por el cine. Recuerdo que me invitó a ver una película, Topaz, de Alfred Hitchcock. Bueno, me invita, vamos al cine a ver esta película. Y cuando terminamos de ver la película me dice, ¿por qué no te escribes un artículo para el periódico El Nacional, sobre esa película? Yo nunca entendí que una película podía ser algo tan serio que mereciera un artículo que se publicara en un periódico. Uno ve la película, la disfruta y se acaba. Bueno, pues me hizo escribir el artículo. Y fue el primer artículo que yo escribí para un periódico. Y de ahí surgió el hábito de escribir y se ha quedado conmigo toda la vida. Pequeñas cosas así que van transformando a los seres humanos. Pues va escribiendo y entonces al final yo encuentro un diccionario de cultura del Caribe. Y le digo, mira Jimmy, me parece interesante este diccionario de cultura del Caribe. Yo no conocía nada parecido. Porque nosotros en el Caribe estamos muy aislados. No sabemos lo que pasa en Jamaica ni lo que pasa en Trinidad y Tobago. Estamos en el Caribe hispanoparlante. Pero hay un Caribe francófono, hay un Caribe angloparlante, que no sabemos lo que pasa allí. Pero descubrimos este diccionario. Y entonces hablando, digo, ¿y por qué no hacemos un diccionario cultural dominicano? Y esto nos sirve de inspiración, de modelo. Y entonces él se dedica justamente a elaborar este diccionario cultural dominicano, que como ha dicho Samuel, es el reflejo de toda la creatividad del pueblo dominicano. Ahí encontramos a los escritores, ahí encontramos a los dramaturgos, ahí encontramos a los pintores, a los escultores, de manera fácil. No hay que buscar mucho, aquí lo encuentro condensado y aprendo rápidamente. Y lo que hemos pensado con el diccionario es convertirlo en una herramienta de difusión. Entonces podemos organizar talleres, podemos organizar cursos, diplomados, podemos pensar la novela dominicana del siglo XX y escoger los autores y discutir sus obras literarias. ¿Quiénes son los poetas dominicanos de la segunda mitad del siglo XX? ¿Quiénes son los pintores que más se han destacado? ¿Cuáles son los movimientos, las corrientes que han influido en ellos? Y en fin, dar a conocer lo que somos en términos de producción cultural y producción literaria, que es parte del reflejo de nuestra historia. Una vez que hemos lanzado el diccionario, somos una fundación global. Aspiramos a conectar República Dominicana con el resto del mundo. Entonces esto tiene que aparecer en varios idiomas, en varias lenguas. Y ahí es donde aparece la figura de Nuris Vilorio. Entonces ella, que está en Italia, habla español como si fuera italiana. Ya usted ve ella, ¿cómo que dice? Y estamos en Milano, tal cosa. Entonces ella habla un español ya italianizado. Entonces nos encontramos con ella en justamente un evento que ella organiza en Milano. Acude la comunidad dominicana, acuden algunos amigos italianos, se motivan. Y entonces cuando nace el diccionario cultural dominicano, Nuri se interesa. Y dice, este diccionario tiene que aparecer en italiano. Y ella es quien hace todos los contactos en Italia, se va a la Universidad de la Sapienza, en Roma, hace unas conexiones con el Departamento de Lingüística, a ver si eso se puede realizar. En fin, lo logra. Yo tenía mis dudas en principio, Nuri, de que eso se podía hacer. Tenía mis dudas, pero debo reconocer que su perseverancia, su insistencia, su pasión, su dedicación ha hecho posible esta formidable obra que es una expresión de la dominicanidad. Yo pido un aplauso para Nuri. Bueno, en Italia se han sentido tan motivados con el diccionario que un amigo abogado italiano ha pedido que la Fundación Global tenga presencia en Italia y que su oficina va a servir de local para que la Fundación Global esté por allá. Y digo, mira, qué interesante, la Fundación Global de la República Dominicana es vecino del Capuchino, así que vivimos entre italianos. Así que trasladarla también una presencia de la Fundación Italia sería interesante, porque sería un intercambio cultural, académico, permanente entre Italia y la República Dominicana. Así que podríamos invitar artistas. Ya de hecho, yo siempre tuve el deseo de conocer a Humberto Eco y lo pude lograr.
En el año 2014 estuve en su casa en Milano y mi deseo era invitar a Humberto Eco a que viniera a la República Dominicana, que aquí conocemos por su novela primero El nombre de la rosa, que luego se convirtió en una película muy, muy elogiada sobre la época del medioevo. Pero el libro más conocido es Cómo hacer una tesis. Bueno, es exactamente cómo hacer una tesis que sirve de referencia a los estudiantes para realizar sus disertaciones doctorales y de licenciatura. Pero siempre fue el sueño de conocerlo. Yo tenía como referencia, cuando era profesor de Sociología de la Comunicación, un libro que era Introducción a la Semiótica, porque era un semiólogo muy conocido y es, digamos, parte de su fuerza intelectual. Bueno, pero ahora ciertamente con el diccionario, con la idea de que tendremos una representación de la Fundación Global de manera permanente, creo que ese flujo de intercambio, intelectuales dominicanos, artistas yendo a Italia y de Italia viniendo a República Dominicana, y don Claudio, haremos las tertulias aquí en el restaurante. Este será el lugar para hacer esos encuentros y esas tertulias. Y bueno, entonces ya teniendo el diccionario en italiano, ahora pensamos ciertamente traducirlo a otros idiomas. Inglés, porque también tenemos una segunda generación de jóvenes dominicanos nacidos en Estados Unidos, donde el inglés se convierte en su primer idioma. Hablan un español, pero un español todavía, digamos, muy elemental. No tienen hábito de leer en español, leen en inglés. Si tenemos esto en inglés, pues nosotros podemos organizar eventos en Estados Unidos y para que ellos no olviden las raíces culturales de sus padres y las de ellos. Lo haremos en francés y para empezar tendríamos esos idiomas, fundamentalmente, que son con los que más interactuamos. Y yo creo que eso pues nos va consolidando lo que queremos ser difusores de la cultura dominicana en el ámbito global. Lo hacemos también de manera digital. El diccionario en español ya es digital, se puede ver, se puede consultar en la página web de la Fundación y está en digital. Queremos hacerlo interactivo, que la gente pueda opinar, que la gente pueda señalar a cuáles más introducir, porque la cultura no puede ser nunca un diccionario cerrado, siempre se incorporan nuevas figuras y tiene que haber espacio para que queden reseñados. De manera que de lo que se trata es de eso, inspirado por la influencia de nuestro siempre recordado Jimmy Sierra, por la perseverancia de Nuri Vilorio, por la fraternidad con que se han abierto las puertas en Italia, por el papel de Samuel, que es el heredero del trabajo de su padre, que él asume con mucho amor. Prácticamente en este tercer aniversario del fallecimiento de nuestro querido amigo, yo pienso que lo hacemos en reconocimiento a su labor y en honor a su memoria. Así que muchas gracias por acogernos aquí en el día de hoy y que este diccionario sirva para mantener también intercambios frecuentes entre nosotros para conocer mejor las raíces de la identidad cultural del pueblo dominicano. Muchas gracias.